Muy buenas noches a todos. Nuevamente saludándos el ingeniero Fernando Aedo de MFK Consultores y del Consejo Mexicano de Capacitación. El día de hoy saludándolos con una gran colaboración con el maestro Giovanni Martínez de la empresa HMG2 Consultoría Integral, que nos estarán apoyando con la capacitación de la norma 036 en su primera parte en la versión 2018. Entonces, era nada más eso lo que tenía que comentar. Y ahora sí que, sin más que agregar, los dejo contigo. Nada más permíteme, digo, tú ya puedes empezar. Va a aparecer que estamos compartiendo la sesión igual por Zoom. ¿Te parece? Digo, por Facebook. De acuerdo, adelante, sin ningún problema. Ok, Perfecto, pues gracias. buenas noches para todos. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, muchachos, arrancando el año aquí en esta parte con esta alianza fantástica que estamos realizando con Comecap, con el Consejo Mexicano de Capacitación. Ya hemos tenido la oportunidad de trabajar en proyectos anteriores. Y pues, bueno, aquí sumándonos al proyecto, ¿no? Creo que es una iniciativa fantástica que nos suma a todos, tanto a los que tratamos de colaborar como a aquellos que a estas pláticas. Entonces, vamos a dar inicio a esta pequeña capacitación de la NOM 036-1, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Dicho sea de paso, una de las normas más nuevas que acaban de entrar en vigor. Y voy a estar aquí trabajando con ustedes, compartiendo esta información. Les pido que si en algún momento tienen alguna duda o tienen algún comentario, no se limiten, no esperen al final de la sesión, alcen la mano y hagan la pregunta. Voy a tratar de hacer la capacitación muy breve, muy amigable, muy sana, porque es muy técnica. Dicho sea de paso, es muy técnica. Este trabajo con el tema de la NOM trae algo de información. Yo traté de hacer ahí un tema de a manera de resumen para que pueda ser para ustedes lo más amigable posible y un ejemplo práctico que menciona la norma. De igual manera, con todo gusto, para quien guste al terminar la sesión, les voy a dejar mis datos. Si alguien de manera personal gusta escribirme, gusta mandar un email aquí a la empresa, a la consultora, y les puedo compartir la presentación de, la, de esta capacitación que está diseñada para ustedes, así como el PDF de la NOM también. Entonces, pues bueno, vamos a arrancar con este tema. Bien, me presento brevemente, soy Giovanni Martínez, ingeniero industrial de profesión, con un posgrado en gestión de la calidad. Tengo ya pues algunos años trabajando en este tema en diferentes giros, ¿no? Tengo cerca de 15 años trabajando para el sector privado, siempre en áreas de manufactura, en empresas de giro de reciclaje, polímeros, curtiduría, calzado, construcción, proveeduría automotriz y laboratorios de pruebas físicas y químicas. He desempeñado puestos de gerencias en operaciones, gerencias de planta, gerencias de producción, ingeniería, diseño y desarrollo de productos, así como de mantenimiento industrial. En temas de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, tengo más de 10 años de experiencia en el sector público y privado. He tenido la enorme fortuna de colaborar con empresas de servicios y manufactura, además de entidades gubernamentales del sector salud, desempeñando puestos de jefaturas de seguridad e higiene y especialista de seguridad en el trabajo. Estuve muy de cerca ahora en la línea de batalla para la pandemia de COVID-19, trabajando con el Instituto Mexicano del Seguro Social como especialista de seguridad en el trabajo. Y bueno, como proyectos personales, trabajo como gerente de operaciones en una empresa de manufactura actualmente. Como profesor a nivel licenciatura, imparto algunas asignaturas en Facultad de Ingeniería Industrial y en Facultad de Ingeniería Mecatrónica. Y socio fundador y director operativo de la empresa HMG Consultoría Integral. Pues bueno, a grandes rasgos, este es un poco de lo que ha hecho su servidor y pues vamos a avanzar, ¿no? Bien, empezamos con esto. ¿Cuál es el objetivo del curso? Sencillo, al finalizar el curso, ustedes como participantes serán capaces de conocer las generalidades de la norma oficial mexicana para lograr su objetivo, que es establecer los elementos para identificar
analizar y prevenir los factores de riesgo ergonómico en los lugares de trabajo. Entonces, probablemente algunos de los que están aquí ahorita en la sesión trabajan en diferentes sectores, trabajan en diferentes áreas de la economía, pero esto puede aplicar en todos los centros de trabajo. Bien, vamos con el tema de qué es ergonomía, ¿sí? De ergonomía de forma general. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué mencionar este tema? Porque esta NOM, la 036, en la parte uno que es manejo manual de carga, tiene su base en todo lo que es la ciencia ergonómica, ¿no? ¿Qué es ergonomía? Es la ciencia dedicada al entendimiento de la interacción entre las personas y otros elementos de un sistema, y la profesión que aplica la teoría, principios, datos y métodos al diseño para optimizar el bienestar humano y la ejecución general del sistema. Ojo, aquí les quiero dar una nota, si lo quieren anotar, porque es muy importante. Luego en la escuela no nos lo enseñan o difícilmente nos platican este tema, ¿no? Eh, todos los centros de trabajo se deben diseñar a las características del trabajador. No el trabajador debe adaptarse al diseño del trabajo, que es distinto, ¿de acuerdo? Cuando nosotros arrancamos una empresa, cuando hacemos el arranque de operaciones de un centro de trabajo, debemos validar las características de la persona que va a realizar la operación. Altura, distancias, todo este tema. ¿Por qué? Después podemos hacer adecuaciones, pero debemos diseñar el centro de trabajo a las características de la persona que realizará la actividad. No se pone una persona o no buscamos una persona de acuerdo a las características del centro de trabajo. Sí, de acuerdo a la actividad que realizamos, pero no al centro de trabajo como tal, que es muy distinto. Vamos a ver esta parte como parte introductoria. Vemos que la NOM 036-1, que es la primera parte, factores de riesgo ergonómico, se publica en octubre del 2018, pero entra en vigor hasta enero del 2020. Y ojo, entra en vigor solamente una parte. Como aquí les pongo, dice que los numerales 5.1, 8.3 en el inciso B, numeral 2, 8.4, 8.5, así como el capítulo 7, entran en vigor a partir del 4 de enero del 2023. Es decir, apenas el año pasado entra en vigor esa segunda parte de la norma. Tenemos prácticamente menos de un año, vamos a decirlo así, trabajando con estas dos partes de la norma que empezaron a trabajarse. Entonces, estamos trabajando prácticamente con una norma nueva. Estamos nuevos en esta parte. Entendemos que es de carácter obligatorio en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde los trabajadores eh, realicen manejo manual de cargas de forma cotidiana. ¿De acuerdo? Ojo con este tema de forma cotidiana. Tiene que ver con manejo de cargas de más de 3 kilos, más de una vez al día. Por lo menos 3 kilos, más de una vez al día. A eso ya se le considera manejo manual de carga. ¿De acuerdo? Voy a tratar de ponerme los audífonos para que no vicie el audio externo y ustedes me dicen si se escucha correcto. ¿De acuerdo? Denme un segundo. ¿Me escucho correctamente? ¿Todos me escuchan? Nada más valídenme, por favor, sino para regresar al audio original. Sí, se Sí, pues escucha todo muy claro. bien. Perfecto, para eliminarles Sí, sin problema. el ruido del vicio externo. Bien, entonces, bueno, partiendo de generalidades, ojo con esto. Para que se considere manejo manual de carga, tienen que ser 3 kilogramos de carga más de una vez al día. Es decir, si yo levanto el mouse de la computadora, levanto una libreta una vez al día, no puedo considerarlo manejo manual de carga. Ojo con este dato. Hay que tener especial atención con el tema de los criterios y los parámetros que menciona la norma. ¿De acuerdo? Vamos avanzando. Repito, si en algún momento alguien tiene una duda o quiere hacer algún comentario, no se detenga. Váyalo mencionando, por favor. Eh, La norma, como saben, y si no lo saben, digo, aquí lo pongo en manifiesto, todas nuestras normas oficiales mexicanas
y sobre todo aquellos manuales que están en función de seguridad y salud ocupacional, seguridad y higiene, todo lo que tiene que ver con un tema de salud industrial, tiene bases metodológicas de algunos manuales ya existentes. En este caso, para la NOM 036, eh, tomamos como referencia dos manuales, o un manual y un cuestionario. Tomamos el Manual Handling Assessment Chart, que es manejo manual de cargas, como herramienta, y tomamos en cuenta también el cuestionario nórdico de Cuorinca. Uno, el manual Handling Assessment Chart está en función de los movimientos que realiza el operador cuando trabaja con este tema del manejo manual de cargas, torsión, levantamiento, arrastre, empuje y los criterios que tienen que ver con ello. El otro, el cuestionario nórdico de Cuorinca, es para la validación médica y el seguimiento de la salud del operador, para empezar a detectar dónde hay malestar o dónde empieza a haber una afectación en el cuerpo del trabajador. Entonces, partimos de ahí para la vigilancia médica del trabajador. Estas son las bases metodológicas de la NOM 036. Es decir, es estudios, análisis ya muy probados, ya muy bien implementados, que están funcionando en otras partes del mundo. ¿Cuáles son las obligaciones mencionadas? Yo les decía, la norma entró en dos partes. Entró como primera parte en enero del 2020, aunque se realiza en octubre del 2018. La primera parte de obligaciones, eh, estas obligaciones que tienen que ver con el patrón o centro de trabajo. Identificar los riesgos laborales. ¿De acuerdo? Dos, generar exámenes médicos para la aptitud física del trabajador, para ver realmente para cuál es apto. Tres, tener un procedimiento de seguridad específica, es decir, técnica para evaluar fuerza, distancia, seguridad y postura, implementar medidas de seguridad para cada una de las actividades, las características de la carga que se va a realizar, se evalúan las condiciones ambientales, la trayectoria de la carga y la característica del material. Además, habría que contar con medidas de seguridad generales y específicas. Hablamos aquí, por ejemplo, de equipo de protección personal. Cuando hablamos de una faja, cuando hablamos de calzado de seguridad, ¿de acuerdo? Medidas de control administrativas y técnicas para planes de acción. Hablamos de vigilancia a la salud de los trabajadores y hablábamos de capacitación y adiestramiento. Esto es cuando inicia la norma. En la segunda parte, cuando entra en vigor el año pasado, el 4 de enero, empieza esta parte, la parte técnica, el análisis de los factores del riesgo. Es decir, cuando empezábamos a evaluar qué nivel de riesgo tenemos presente en la organización. Puede ser un nivel de riesgo despreciable, un nivel de riesgo bajo, medio, alto. Y dependiendo al nivel de evaluación, y vamos a tomar acciones correctivas, preventivas o medidas de implementación. Y además entra también en vigor la implementación del programa de ergonomía para el manejo manual de carga. Es decir, el trabajo con posturas y donde empieza a hacer la amalgama con el manejo de equipos auxiliares para manejo de carga. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todo bien? ¿Cuántos de ustedes ya están trabajando con ambas partes o cuántos se quedaron solamente con la primera parte? Por ahora nada más la primera, Inge. Perfecto. ¿Algún tema con el que te hayas quedado con la primera parte nada más? ¿Te faltó ahí más capacitación por parte del centro de trabajo? ¿Algún comentario? El detalle es de que los trabajos son muy variados al ser conservación de autopista. Ok, Entonces, como no es un proceso de producción que esté establecido, las actividades cambian constantemente. Eh, lo más repetitivo podría llegar a ser la recolección de basura sobre la autopista, de acuerdo. pero pues como decía al principio, no es algo de más de 3 kilos, pero sí es algo repetitivo durante un día y pasan 15 días para volver a hacer las actividades. Entonces, esa parte es la que se ha estado trabajando. De acuerdo.
De acuerdo, me parece bastante interesante, sobre todo porque la naturaleza del centro de trabajo te ayuda, te ayuda y a la vez te juega en contra para la implementación de las medidas ergonómicas y la implementación de la norma misma. Porque luego nos pasa como cuando vamos a la escuela, ¿no? En la escuela, cuando tomamos un curso, nos dicen la parte teórica, la parte bonita de lo que estamos estudiando. Pero luego resulta que llegas al centro de trabajo y todo lo que te explicaron en el aula no tiene nada que ver con lo que tú estás viviendo. Entonces es donde empieza la parte interesante de la implementación. Así es correcto. Bien, perfecto. Vamos a ver qué tanto podemos ayudarlos aquí en esta parte, ¿no? A mí me gusta compartirles el objetivo general de la NOM de esta forma, porque luego tú agarras la NOM y cuando empiezas a leer la NOM, hasta te da pesadez con tanta letra que trae y tanto tema técnico. Cuando empiezas a pulverizar la idea desde una parte central, creo que te queda muy claro cuáles son las cuatro vertientes de la que está en función la norma. Dice, la norma, su objetivo general es establecer los elementos, uno, para identificar. Tienes que identificar. Dos, analizar. Tres, prevenir. Y cuatro, controlar. Estos cuatro verbos o estas cuatro acciones en función de los factores de riesgo ergonómico. Es decir, el factor del riesgo ergonómico, si tú te fijas aquí en este slide que les comparto, no les pongo establecerlos o identificar, analizar los factores que pudiera o no haber. Es un hecho que en cada centro de trabajo, cualquiera que este sea, va a existir un factor de riesgo ergonómico, invariablemente, porque incluso desde que diseñamos la estación de trabajo, piensa que cuando tú echas a andar una planta, tú ya tienes una estación de trabajo con una plantilla operativa establecida y tienes un trabajador que tiene N periodo de años trabajando contigo, pero en algún momento el trabajador se va. Cuando tú suples ese operador o ese trabajador que puede ser mayor o menormente hábil en la función per se, pero el centro de trabajo puede sufrir modificaciones para que se adapte ergonómicamente. Entonces el factor de riesgo existe, el factor de riesgo va a estar. Eso es inminente. ¿De acuerdo? Seguimos entonces. Yo les puse aquí una serie de definiciones que para mi gusto son las definiciones básicas que ustedes deben de considerar al implementar este tema de la norma o si es que ya están trabajando con ella. ¿Alguien me quiere dar leyendo qué es un factor de riesgo ergonómico? Adelante, quien guste. Aquellos que pueden conllevar sobreesfuerzo físico, movimientos repetitivos o posturas forzadas en el trabajo desarrollado, con la consecuente fatiga, errores, accidentes y enfermedades de trabajo, derivados del diseño de las instalaciones, maquinaria, equipo, herramientas o puestos de trabajo. Trastorno Correcto. músculo. Adelante, adelante. Trastorno musculoesquelético laboral, aquella lesión y enfermedad del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo causadas por la exposición laboral a factores de riesgo ergonómico. Correcto, muchas gracias. Fíjate muy bien, no es limitativo. El factor del riesgo ergonómico no es limitativo a que pueda ser una empresa de manufactura, a que pueda ser, como bien dices, el tema de la restauración asfáltica de autopistas, carreteras y demás, o a que pueda ser una oficina. Porque incluso, un dato curioso que se presenta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, una de las enfermedades laborales de mayor aparición, sobre todo aquí en México, no sé si habrán escuchado de ella, es la famosa llamada enfermedad del síndrome del túnel carpo o síndrome del túnel carpiano. No Es sé si... correcto, a causa Sí, del mouse. exactamente. Y fíjate qué interesante. Fíjate qué interesante. Alguien por ahí tiene encendido su micro, si nos ayuda para que no se vicie el audio, por favor. Fíjate qué interesante en este tema del síndrome del túnel carpiano, porque pareciera que cuando empezamos a hablar de factores de riesgo económico, trastorno musculoesquelético laboral, pareciera que estamos hablando de cargar en el número de cosas pesadísimas, ¿no? O que estamos cargando rollos de un material, o cajas de herramientas, o que la máquina o el centro de trabajo donde estoy trabajando es la que rompe por completo mi composición corporal adecuada. Este síndrome del túnel carpiano es una enfermedad tan silenciosa y tan ciega, pero tan presente, tan fácil como decir,
si la posición de tus brazos con respecto a la mesa de trabajo o a tu escritorio no está en el ángulo correcto, el carpo que tienes aquí empieza a separar y a generar un dolor terrible, todo a causa de un mal diseño de centro de trabajo. Fíjate qué interesante resulta ser cuando obviamos ciertas cosas, ¿no? Podemos decir, ah, mira qué bonito escritorio, mira qué bonito eh, silla me tocó para trabajar, mira qué bonita mesa, mira qué bonita oficina me pusieron. Pero el diseño ergonómico del centro de trabajo está tan mal hecho que termina por impactarte en un tema de enfermedad. Bien, vamos avanzando. ¿Quién me ayuda con el siguiente? Estas dos definiciones más. Con confianza, la presentación es para ustedes. ¿Quién me ayuda? Trastorno músculo-esquelético laboral. Aquella lesión y enfermedad del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo causado por la exposición laboral a factores de riesgo ergonómicos. Perdonen, muchachos, perdí conexión ahí a la red, pero ya estoy de vuelta. En un segundo y vuelvo a compartir. Perdí ahí conexión, pero ya estoy aquí de vuelta. Ahí está. ¿Se ve? ¿Sí es visible para ustedes la presentación? Aún no. No, no se ve la presentación. A ver, vamos a ver, estoy ahí compartiendo. ¿Ya les aparece? Listo, ya. Perfecto, perfecto. Tuve ahí un tema como de inestabilidad de red, pero bueno, aquí estamos ya. Bien, en este tema sobre esfuerzo físico, decíamos, es la consecuencia de aplicar una fuerza que supera la capacidad del trabajador. Yo les digo a los muchachos que estudian, digo, si tenemos por aquí ingenieros industriales, les va a quedar muy claro, ¿no? Creo que cuando hablamos de una sobrecarga, queda muy claro el tema del sobreesfuerzo físico. Cualquier cosa que tú veas, puede ser una máquina, puede ser un centro de trabajo, puede ser una herramienta, puede ser un coche. Todo aquel coche o todo aquel sistema que tú le pones una sobrecarga, en algún momento va a sufrir una afectación. Entonces, bueno, todo aquello que supera tu capacidad es un sobreesfuerzo. Cuando hablamos del trabajador, hablamos de sobreesfuerzo físico. Y aquí lo interesante es que excede los límites de fuerza, frecuencia, duración y postura para realizar una carga manual y que puede provocar un trastorno músculo-esquelético laboral, es decir, un daño. Un daño definitivamente aquí en su salud. Vamos ahora aquí con el tema de manejo manual de cargas. ¿Qué es el manejo manual? Y sobre todo en carga manual, es la actividad que desarrolla uno o varios trabajadores. Ojo aquí con esto, porque sobre todo para los análisis de accidentes está en función de estas actividades. La actividad que desarrolla uno o varios trabajadores para levantar, bajar, empujar, jalar, transportar y o estivar materiales empleando su fuerza física utilizando no equipos auxiliares. Repito lo que les decía hace rato, se considera como carga aquella con una masa mayor o igual a 3 kilogramos. Es decir, si no es lo mismo que a mí me pongan a colocar una libreta en un anaquel, que no lo considero manejo manual de cargas, pero que si trabajo en un almacén de productos para papelería y demás, y el volumen de libretas que supera los 3 kilogramos de carga, ya trabaja esta parte de manejo manual de carga, ¿vale? Porque es igual la carga, igual o mayor a los 3 kilogramos. Ahora sí entramos a esta parte de la definición. Levantar y bajar. Adelante, adelante Federico, te escucho.
En este tema yo creo que también influye mucho el levantamiento de cargas, las dimensiones. Muchas veces nos falta analizar esa parte, nos enclavamos a la normativa, que hombres 25 kilos, mujeres 15. Entonces, también hay que considerar esa parte, porque es parte de la ergonomía. Definitivamente, porque digo, no es lo mismo que tú cargues 3 kilogramos que estén contenidos en una caja de dimensiones como un zapato, a que cargues 3 kilogramos que estén contenidos en un costal de pedacera de papel, por ejemplo, porque ahí hablamos de la manipulación, hablamos del levantamiento, pero la norma dice del manejo manual de cargas. Cuando hablamos de manejo, hablamos tanto de levantamiento como de la manipulación de la misma. Por eso hablamos aquí de levantar, bajar, empujar, es decir, todo el manejo de la carga como tal. El comentario es correcto, definitivamente. Federico, tú mismo, ¿me ayudas con la definición? Levantar y bajar cargas. Aquellas actividades o tareas realizadas de forma manual sin ayuda de maquinaria que producen en un momento fuerza sobre la columna vertebral y extremidades superiores e inferiores, sin importar la dirección. Empujar, jalar o arrastrar, tracción, cargas. Aquella actividad o tareas en las que se empuja o se arrastra una carga de forma manual con o sin ayuda de equipos auxiliares en la dirección de la fuerza resultante fundamentalmente es horizontal. Horizontal. Correcto. Gracias, Federico. Fíjate muy bien. Aquí hay dos puntos a resaltar en estas definiciones. Uno, levantar y bajar cargas. Producen un momento fuerza sobre la columna vertebral y o extremidades superiores e inferiores sin importar la dirección. Es decir, dónde recae el impacto sobre la columna vertebral y después ser un daño. Ojo, a mí en algún momento me tocó hacer investigación de accidentes e investigación de enfermedades laborales en una empresa de comercialización de productos químicos, donde hablaba el trabajador que decía que tenía una afectación en la columna vertebral por un tema de manejo de costales, de sales de cromo. Y entonces analizándolo con el supervisor de seguridad y higiene de la organización me decía, es que no excede la cantidad de kilos permitidos por la norma durante la jornada. Y yo le decía, de acuerdo, durante la jornada, pero su jornada, ¿cuántas horas representa? Es que tiene una jornada de 10 horas, pero nada más lo pongo a que 9 horas trabaje porque una hora es de descanso. De acuerdo, pero la norma dice que son 8 horas de trabajo. Ah, es que eso no lo contemplamos. Ojo, ojo, sobre todo por lo que dijo Federico, la manipulación y el tamaño de a veces de las piezas, de los paquetes y de los embalajes que se manejan en la manipulación de cargas, tiene un impacto y una repercusión negativa muy fuerte sobre la salud del colaborador. Y vean en la otra parte, ¿no? En empujar, jalar o arrastrar, sobre todo en tracción de cargas, cuando hablamos de empuje, cuando estamos moviendo maquinaria, cuando estamos incluso empujando un carro, dice aquí, se empuja o arrastra una carga, dice aquí con o sin ayuda, sin equipos auxiliares, en donde la dirección de la fuerza resultante fundamental es horizontal. Es decir, hay un empuje de forma horizontal a productos o sistemas que estoy arrastrando. Bien, aquí empezamos ya con la fundamentalidad del manejo manual de carga. Aquellas personas que estiman, puede ser ya sea esto de forma con equipos auxiliares o no. ¿Qué es estivar? Pues es la acción de apilar materiales o contenedores uno encima de otro de forma ordenada, a nivel del piso, en tarimas, estructuras o plataformas. Fíjate que aquí en el tema de estivar hay dos fuentes de posibles accidentes laborales. ¿Quién los puede identificar? Hay dos fundamentales. ¿Quién se anima a darme la respuesta? Las caídas de diferente altura, Bien. ya sea por escaleras, y Y los la, golpes o los golpes por caída de los objetos por medio de estibadores de hombre de pie o montacargas. correcto. De forma general podemos dividirlos en dos. Caída de materia prima, materiales sobre el colaborador o caída del colaborador mismo, ese entra en caída, y la otra es dos, lesiones o enfermedades por el exceso de carga al momento de estirar. Entonces es una fuente de enfermedades y accidentes laborales muy interesante analizar
¿Cuántos de ustedes realmente tienen marcada la estiva adecuada para almacenamiento en sus centros de trabajo? Se los digo porque yo estoy en León, Guanajuato, y la cultura de la seguridad está muy mal implementada, tiene, eh, dicho sea de paso, en sectores productivos, no en la automotriz, sino en la aeronáutica, donde está en un nivel de conciencia y de cultura laboral muy, muy interesante, pero en procesos más artesanales como curtiduría, calzado, marroquinería, este nivel de cultura de seguridad no es tan bien preciado y tan bien implementado como debieran. Ahí es, tú métele cajas, una encima de otra, y si llega hasta el techo mejor porque tenemos menos estima posible. Ojalá no sea el caso de ustedes. ¿Alguien de ustedes se enfrenta con eso? ¿O alguno de ustedes tiene un director que no considera importante el tema del cálculo de estima? Tuve la oportunidad de trabajar en una automotriz, en la fabricación de arneses, y ¿Ok? en los racks se tenían etiquetas donde anunciaban el límite máximo de estiva. Uno de los factores que se consideraban inclusive era para poder visualizar de manera correcta dónde entraban las cuchillas o las paletas de los Del montacargas. montacargas, correcto. Entonces, sí se tenía estipulada la carga máxima y identificados los racks porque había diferentes modelos, unos pesaban más que otros pesaban menos, y los racks también estaban, a pesar de que tenían casi todos la misma resistencia en carga, de todos modos estaban identificados con las cargas máximas de cada uno de los racks para no hacer una sobrecarga. Sí, de acuerdo. Luego termina siendo, digo, pareciera de muy poca utilidad para aquellas personas que no están bien involucradas en este tema de la cultura de seguridad, pero incluso tiene muchas aristas, sobre todo para nivel general desde la implementación de la manipulación del montacargas, manejo de materiales, incluso hasta en temas de evacuación yo por aquí vi un compañero que traía, había un tema ahí creo que de brigadista de seguridad, eh, para temas de evacuación en el caso de algún siniestro, algún incendio o algo, porque incluso una mala estiva te puede generar el bloqueo de una salida de emergencia. Y no saben la cantidad de veces que me ha tocado ver este tipo de cosas que no las analiza o que cuando le estás diciendo a la persona responsable, calcula el nivel de estiva permitido y no lo superes, no lo consideran hasta que pasa un siniestro. Luego hay por ahí una frase que dice que las enfermedades estimulan el buen juicio, pues pareciera que es así, ¿no? Hasta que nos pasa algo es que entendemos el impacto que puede tener. Bien, cuando hablamos de equipos auxiliares, hablamos de los vehículos de una, dos o más ruedas sin locomoción propia. Ojo, los vehículos auxiliares no deberán tener locomoción propia. Es decir, un montacargas podrá ser o no podrá ser un vehículo, un equipo No auxiliar. aplica. Correcto, correcto. Sería un patín, ¿no? Lo que se conoce como patines. De acuerdo, de acuerdo. Patín, diablitos. Así es. Se utilizan como apoyo para la carga manual en el transporte de material o granel o empaquetado a distancias relativamente cortas. Son soportados parcialmente o impulsados por los trabajadores. Para efectos de esta norma quedan incluidos como tales carretillas, diablos, patines, entre otros. Entonces, descartamos montacargas aquí. Ojo, ese es un buen punto. Me ha tocado un par de veces que he visitado empresas que digo, ¿qué equipos auxiliares manejas para manejo manual de carga? Montacargas. Ah, error, descartado. Ahí no puedes considerarlo. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda? ¿Cómo vamos? ¿Todo claro? Todo bien. Perfecto. Ojo aquí, yo les pido mucho a mis responsables, sobre todo a las personas que me toca en función de capacitación y adiestramiento, a las personas que toman cursos conmigo de temas de seguridad, que sepan diferenciar estos dos periodos. Hay un periodo de descanso y hay un periodo de recuperación. El periodo de descanso es el que se le otorga al colaborador después de que realiza una actividad o entre un grupo de actividades de manejo manual de carga. Este se calcula en minutos, ¿de acuerdo? Una cosa es el tiempo de descanso, pero el periodo de recuperación
es el que permite que el organismo, que se restaure la función del músculo esquelético del trabajador y se otorga cuando existen evidencias que denotan una afectación de la salud del trabajador debido a manejo manual de cargas o cuando se presenta un trastorno músculo-esquelético laboral. Es decir, casi siempre el periodo de recuperación se presenta cuando hay una enfermedad laboral o un accidente laboral que nosotros le llamamos una ¿qué? Los que meten ST7 al Seguro Social, ¿qué les llevan? Una enfermedad laboral. Así es, que les presentan una incapacidad. En esta incapacidad, ese periodo, la misma palabra lo dice, el trabajador está incapacitado para realizar la función porque sufrió una afectación en su sistema. Por lo tanto, requiere un periodo de recuperación. Ojo aquí, señores, el periodo de descanso no necesariamente es igual al periodo de recuperación. ¿De acuerdo? Si el trabajador está expuesto a cargas excesivas y solamente considera su tiempo de descanso, el periodo donde consume sus alimentos, que puede ser 1 o 2 horas, ese puede no ser necesariamente el periodo de recuperación. Adelante. Se entiende más el periodo de descanso en horas, ¿no? Y el periodo de recuperación ya establece más de 2 días, ¿no? O sea, hablamos de horas menores quizás a 12 horas y la recuperación quizás pueda ser mayor a... Sí, solamente que cuando yo les digo que no va en función del periodo de descanso es, ¿saben por qué trabajamos, saben por qué las jornadas laborales deberían ser de 8 horas? ¿Alguien sabe cuál es el fundamento de esto? Viene precedido de que el día en teoría tiene 24 horas, aunque realmente no es así, ¿no? No son 24 horas exactas. Pero en teoría esas 24 horas están repartidas en 3 segmentos. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación. Entonces, esas 8 horas de descanso, yo les decía, no son necesariamente el tiempo que tú requieres para una recuperación. Porque si eres una persona que está realizando un trabajo manual de cargas por jornada extendida y luego esas 8 horas al salir de tu trabajo tienes un trayecto muy largo, incluso trabajas en un municipio distinto, o en una postura inadecuada en el trayecto laboral en el transporte, no te está dando periodo abierto en tu periodo de recuperación. Por eso es que se analiza la capacidad máxima de carga en una jornada laboral. Pero como bien mencionas, por eso uno se menciona, se calcula en minutos y el otro será en tiempo abierto para la recuperación de la función como tal. No sé si ya quedó un poco más claro. Sí, Perfecto. Estas son las obligaciones del patrón. Creo que no vale la pena que las leamos, a menos que ustedes quieran. Yo se las puse aquí en la presentación porque son las que el centro de trabajo sí o sí debe de cumplir. Están en la norma, pero se las quise poner aquí porque, híjole, conozco muchísimos patrones que la verdad no las quieren cumplir, pero bueno, vamos a darles una repasada rápido, ¿no? Dice, sus obligaciones del patrón es contar con el análisis de los factores de riesgo ergonómico de acuerdo al manejo manual de carga. Siguiente, adoptar medidas de prevención y o control para reducir o eliminar los factores de riesgo ergonómico. Efectuar la vigilancia a la salud de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por el manejo manual de carga. Proporcionar capacitación y adiestramiento al personal ocupacionalmente expuesto y llevar los registros sobre las medidas preventivas adoptadas y los exámenes médicos practicados. Solamente puse las obligaciones del patrón, porque las obligaciones del trabajador son a la inversa, ¿no? Si las obligaciones del patrón es brindar capacitación y adiestramiento, la obligación del trabajador es presentarse y colaborar en el tema de la capacitación y adiestramiento. Aquí ya entramos ahora sí un poquito a la parte más de técnica de implementación. Vamos a ver el tema de la identificación de los factores de riesgo. Los factores de riesgo ergonómicos debido al manejo manual de cargas deben de considerar para mí 5 puntos fundamentales.
El primero, identificar la actividad, tarea o puesto de trabajo que conlleva manejo manual de carga. ¿Alguien tiene por ahí micrófono encendido? Si nos ayuda, por favor. Dice entonces, lo primero es identificar la actividad, tarea o puesto de trabajo. No puedo analizar un riesgo que no tengo identificado. Dos, describir las actividades que realiza. Tengo que tenerlo muy claro qué actividades realiza en esa actividad. Tres, qué trabajadores están involucrados. Cuatro, frecuencia con que se realiza la actividad. Y cinco, el tiempo de duración de las actividades. Digo, aquí no hay examen, muchachos, obviamente, pero si a mí me preguntan parte de esta presentación, ¿qué es de lo más interesante de la misma? Yo les pondré esto. ¿Cuáles son los 5 factores o los 5 criterios que se contemplan dentro de los factores de riesgo ergonómico? Estos son fundamentales. Al identificar los factores de riesgo ergonómico por manejo manual de carga, los englobamos en estos. 1. Levantar o bajar cargas. 2. Transportar cargas. 3. Levantar o bajar cargas en equipo. 4. Empujar, jalar o arrastrar cargas sin equipo auxiliar. Y 5. Empujar, jalar o arrastrar cargas con equipo auxiliar. Vean cómo tienen 2 colores distintos. Hay un porqué. Hay un porqué. Se agrupan para realizar el análisis de la identificación de riesgo o para analizar el nivel de riesgo, se agrupan en 2. Uno que tiene que ver con levantar, transportar, levantar, bajar y transportar, y el otro es empujar, jalar o arrastrar. ¿De acuerdo? Cuando yo levanto o bajo, sí puedo hacerlo con otra persona. Cuando yo arrastro, lo ideal es que se haga yo como persona calculando mi máximo permitido por la norma o con el uso de un equipo auxiliar. No hay más. No es como que, oye, si lo arrastramos entre 2 personas, si lo arrastramos entre 3, si el peso supera, el peso de lo que voy a mover supera lo permitido por la norma para una persona sin equipo auxiliar, no es como que ayúdame a hacerlo. La norma menciona que deberás trabajar con un equipo auxiliar, es decir, un patín, unas cuñas, un diablo, lo que sea para jalar. ¿De acuerdo? Ojo con esto. Esto es una pregunta que me hacen muy seguido a mí. ¿Qué pasa si estoy embarazada y en mi trabajo tengo que realizar manipulación o manejo manual de carga? Fíjate lo que dice la norma como medida de seguridad. ¿Puedo cargarlo? Sí, pero bajo ciertas características. Dice, la norma menciona prohibir que las mujeres en estado de gestación y durante las primeras 10 semanas posteriores al parto realicen actividades de manejo de materiales de forma manual que impliquen cargas de más de 10 kilos. Oye, tengo una caja de 5 kilos que necesito mover. Una persona en estado de gestación, una persona que está en embarazo, ¿puede realizar la actividad? Sí, pero ojo, que no supere los 10 kilos. No puede trabajar con posturas forzadas o con movimientos repetitivos por periodos prolongados que impliquen un esfuerzo abdominal o de miembros inferiores. La masa máxima real que podrán cargar deberá determinarse considerando su estado de salud. Ojo aquí, siempre avalado por un médico, así como factores tales como frecuencia, distancia, posición de la carga, agarre, masa acumulada, entre otros. La norma es muy clara. La norma dice en qué periodo y con qué límite de peso puede hacer la manipulación de carga una persona que esté en periodo de embarazo. Pero si esa persona que está en periodo de embarazo también tiene un embarazo de alto riesgo donde un médico determina que no puede realizarlo, nos apegamos al dictamen del médico. Aunque la norma mencione esto, si hay un análisis médico
donde el médico avale que no puede generar carga de infraestructura forzada, nos apegamos. Recuerden que como responsables de seguridad y higiene, lo primero es preservar la vida y la salud. Entonces, aunque la norma mencione este tema, el dictamen del médico es fundamental. ¿Alguien en sus centros de trabajo tiene en este momento alguna persona con características de embarazo que esté sujeta a manejo manual de carga? ¿No? Ok, bien, seguimos avanzando. Ahora sí, aquí está, lo que mencionaban hace ratito de la tabla para el manejo manual de cargas y los límites permitidos. Fíjate bien, aquí está por kilogramos. Y ojo aquí, no es para entrar en un tema de género, ni ser inclusivo, ni mucho menos. Esto es la norma oficial mexicana. Dice, para una persona menor de 18 años, sea masculino o femenino, la carga máxima permisible es de 7 kilogramos. Para personas mayores de 45 años del sexo femenino, la carga máxima es de 15 kilogramos. Ahora entramos a esta parte. La carga máxima permisible para personas entre 18 y 45 años del sexo femenino es de 20 kilogramos. Y la carga máxima para varones mayores de 45 es de 20 kilogramos. ¿Quién me dice qué sucede entonces si yo tengo una persona del sexo femenino que supera los 45 años de edad? ¿Qué hacemos ahí? Un estudio médico que garantice qué capacidad pueda cargar. Lo ideal Correcto, es disminuir eso. correcto, Federico. A nivel eh, natural del cuerpo humano hay algo que le llamamos ciclo circadiano, factores, fatiga y demás. Entonces, es un hecho que en la medida que la edad va avanzando, las capacidades motrices y las capacidades de resistencia al factor fatiga y temas de fuerza tienden a disminuir por un ciclo natural. Por lo tanto, lo que necesitamos es un dictamen médico, definitivamente. Es decir, no es que, ay, tengo más de 45 años, ya no voy a cargar. Ok, veamos el dictamen médico para ver qué procede. ¿De acuerdo? Y finalmente, las personas del sexo masculino que están entre los 18 y los 45 años, su masa máxima de carga es de 25 kilogramos por persona. Luego he visto que esto no se respeta, sobre todo, digo, ahorita veía o escuchaba los comentarios de un compañero. Si a mí me preguntara, venga, dime un centro de trabajo donde difícilmente se respete esto del manejo manual de cargas con los límites permisibles, yo les diría la construcción, pero construcciones, sobre todo en un tema informal, ¿no? Estas que alguien que quiere ampliar su casa y no solicitó el permiso de construcción, luego ves al albañil cargando hasta 2, 3, 4 bultos de cemento. ¿Les ha tocado ver esa parte? Y dices, sí, tal vez acabará más rápido y quiere dar menos vueltas cargando. Sí, también se va a acabar más rápido, pero la columna, el pobre muchacho. Perfecto. Ojo, ojo con los comentarios, se los quise poner aquí abajo. Hay que asegurar que en ningún caso se excedan, vamos pensando aquí, ¿no? En el femenino de mayor de 45 años con los 15 kilos. Hay que asegurar que en ningún caso se excedan los 10,000 kilogramos en la jornada de 8 horas de masa acumulada total de transporte en manejo manual de cargas para distancias menores a 10 metros, o de 6,000 kilogramos en una jornada de 8 horas de masa acumulada en un transporte manual de cargas a una distancia mayor de 20 metros. Aquí, cuando hablamos de personas mayores de 45 años, en su máximo permisible según la norma. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Todo bien, Inge? Perfecto. Bien, vamos aquí con las medidas de seguridad.
Las medidas de seguridad para el manejo manual de cargas. Ojo, quise ser muy puntual en esta parte porque es lo que menos consideramos. Nos vamos siempre a la tablita, pero no nos vamos realmente a la medida de seguridad. ¿Qué dice la norma para medidas de seguridad? Uno, la masa máxima real que pueden levantar o bajar cargas los trabajadores se determina por los valores de la tabla, pero que hay que considerar, ojo, hay que considerar frecuencia que realiza el manejo manual de carga, la distancia que lo recorre, la posición de la carga, el agarre, la masa acumulada, es decir, la cantidad de kilos durante la jornada, entre otros, pero no debe rebasar el límite de la tabla. Entonces, sí es importante tenerla muy presente. Ojo aquí con el siguiente punto. La masa máxima que pueden levantar o bajar los trabajadores mayores de 45 años, como bien mencionó Federico, debe determinarse previa evaluación de la aptitud física realizada por un médico. Si su condición física lo permite y el médico lo avala, podrán cargar hasta el límite máximo correspondiente a los trabajadores entre 18 y 45 años. Ojo, si su condición física lo permite y el médico lo avala. Adelante, Federico. Hay que tener mucho cuidado. En este caso, en mi centro de trabajo actualmente hay personas ya adultas. Muchas veces esas personas, con tal de sentirse en el grupo de jóvenes o sentirse que todavía pueden, realizan mucho sobreesfuerzo o quieren integrarse, decir yo todavía puedo, aunque el dictamen médico diga todo lo contrario. Definitivamente. Fíjate que yo lo que recomiendo en ese sentido, porque luego es en un tema, híjole, no quiero usar el término incorrecto, ¿no? Pero es en un tema psicológico, personal, hasta si tú quieres de orgullo. Una persona que se ha dedicado mucho tiempo a una actividad física, cuando tú le dices, no es que por la edad ya no lo vas a hacer, se empieza a sentir menos, o como que empieza que lo haces a un lado. Lo que hacemos nosotros, en muchas de las veces, es ese juego mental, ese juego psicológico, no sé si te toca hacerlo a ti, Federico, o lo has pensado o realizado, disminuimos el tamaño de las cargas. Y entonces esto lo que hace es que psicológicamente lo considera dentro de la actividad física, pero garantizamos su seguridad, reduciendo el tamaño de las cargas o de los paquetes para la manipulación del mismo. De hecho, sí, en este caso está el acarreo de acero, entonces reducimos el peso. Exacto. Exacto. Sí, nosotros, a mí me ha tocado particularmente trabajar mucho con bultos, con rollos. Entonces lo que hacemos es las presentaciones las reducimos de tal forma que para ellos siga haciendo el desarrollo de sus actividades de manera cotidiana, pero en el impacto hacia su salud trabajamos de forma positiva reduciéndolo para que el impacto negativo sea el menos posible. Bien, y mira, aquí lo menciono en esta parte. Dice, efectuar el manejo manual de materiales cuyo peso sea superior a lo que determina la tabla o su longitud, como bien mencionabas hace rato, dificulta el transporte. Hay 3 puntos que la norma menciona. Uno, integrar grupos de carga, considerando que la capacidad de carga de un equipo, ojo aquí, de 2 personas será 2/3 partes de la suma de sus capacidades individuales. Y para un equipo de 3 personas, la capacidad de carga será la mitad de la suma de sus capacidades individuales. Y asegurar que exista coordinación y comunicación entre los miembros de este. Es decir, la norma no dice, oye, si un trabajador de 20 años puede cargar 25, pues me traigo 3 y le meto 75 kilos. No funciona así. No funciona así. Dice aquí, cuando es un equipo de 3 personas, es la mitad de la suma de sus capacidades individuales. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado. No porque voy a cargar entre 3 personas, le puedo meter el máximo entre 3. No funciona así. La norma es muy clara. Y esto puede estar sujeto a que si el trabajador sufre alguna lesión, algún accidente, y esto te involucra, que se considere como enfermedad de trabajo, accidente de trabajo, llega al Instituto Mexicano del Seguro Social o al ISSSTE y se genera una investigación de accidente por medio de un médico laboral y un ingeniero de seguridad en el trabajo, y esto te genera un dictamen, una investigación y te puede caer hasta una multa de Secretaría del Trabajo y Previsión Social por no tener en claro lo que menciona la norma.
No funciona como muchos creen. Ah, si uno puede con 25 y son 3, métele 75. No, tengan mucho cuidado con eso. Dos, siguiente recomendación, utilizar equipos auxiliares manuales. Ya los vimos, carretillas, diablitos, patines o bien utilizar maquinaria. Y tercera recomendación, la división de las cargas en bultos, envases, sacos o paquetes más pequeños y ligeros. Lo que mencionábamos, Federico, justo lo que mencionábamos. Bien, me queda claro que conoces el tema de las normas, ¿no? Vamos a ver esta parte, también que mencionaba Norma, las medidas de seguridad para empujar o jalar cargas. Ojo aquí, con o sin ayuda de equipo auxiliar. Son algunas medidas de seguridad, considero yo muy importante que las veamos. Primera recomendación, asegurar la estabilidad de la carga durante su traslado. No te dice que le pongas ligas, no te dice que le pongas correas, no te dice que le pongas mecate, ratio, demás. Te dice asegura la estabilidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque justo lo que decía Federico y lo que decía otro compañero, hay que analizar la naturaleza del centro de trabajo. No sé si a ustedes les ha tocado ver, y si yo, ahora en temas de construcción, por aquí había alguien que estaba en restauración de carreteras, yo no sé si es por juego o qué, pero me ha tocado un par de veces que he visto camiones de plataforma que van cargando arena y les ponen las tiras estas de esta rígida. Creo que no funciona para nada, a menos que alguien me corrija aquí en algún momento. Pero al final creo que no estabiliza la carga. Entonces, el primer punto es estabilizar la carga durante su traslado, ojo, analizando la naturaleza de lo que voy a trasladar. No es lo mismo trasladar cubos de hielo que trasladar cajas de cartón, que trasladar rollos de un sintético, que trasladar láminas de acero, como mencionó Federico. El herramiental para sujeción podrá variar, definitivamente. Dos, tener una visión completa sobre y alrededor de la carga. Tres, verificar que la carga no exceda la capacidad nominal del equipo auxiliar que se utilice. Parece obvio, pero no saben cuántas veces me ha tocado ver que no funciona así. Aunque tenemos muy claro cuál es la capacidad nominal del equipo, le sobrecargamos, ¿no? Cuatro, revisar que el equipo auxiliar se encuentre en condiciones seguras de operación. Cinco, comprobar antes de realizar la actividad que la superficie del suelo no se encuentre en malas condiciones o represente un riesgo para la operación de las ruedas del equipo auxiliar que se utilice. Aquí pregunta para todos. A ver, quiero escuchar el consenso. ¿Cuántos de ustedes o a cuántos de ustedes les toca que pulan el piso de operación de la empresa donde trabajan? Que el dueño quiere ver o los directores quieren ver la planta tan bonita que anda una persona puliendo el piso, incluso en operación. ¿Les ha tocado a alguno de ustedes? A mí, dice por acá Elizabeth. Pues fíjate, Elizabeth, en teoría no debería ser el piso pulido, porque es un riesgo potencial de accidente. Sería un riesgo. Definitivamente, es un riesgo latente. Y a mí me ha tocado ver, sobre todo, fíjate, cuando estaba haciendo, que me toca hacer estas investigaciones de accidentes, ahora que sobre todo cuando estaba lo de la pandemia, que visitábamos las empresas para ver el retorno seguro laboral, decían, va a venir el ingeniero de seguro, limpia la planta. Y a veces llegábamos 10, 20 minutos temprano a la planta que nos tocaba, sobre todo acá en Puerto Interior, y nos tocaba ver que querían tener la planta en tan excelentes condiciones que resultaban por ellos potenciar el nivel de riesgo puliendo piso. Y en una ocasión, en una empresa del sector automotriz, sí me tocó que andaban puliendo el piso y cuando salimos a piso de producción, una persona se resbaló. Entonces, no hagamos cosas buenas que parezcan malas, ojo ahí, ni viceversa. Eso es muy interesante. Asegurar la compatibilidad entre las características de las ruedas y el tipo de superficie de suelo, también. Revisar de forma previa que el espacio para girar o maniobrar corresponda a las dimensiones de la carga, en especial en pasillos angostos. O le pareciera que son cosas muy obvias, pero, cole, a veces lo obvio, terminamos por obviar esa obviedad, termina por generarnos tantos
tantos malos ratos, ¿no? Asegurar que la ropa o el equipo de protección personal permita realizar con seguridad el movimiento y el uso correcto, sobre todo. A mí me ha tocado ver gente que trae las fajas sueltas o los chalecos sueltos y luego se atora. No sé si les ha tocado ver hasta ahora en estos videos que hay en Facebook de primera chamba y cosas así que mueven las cajas o mueven las espivas, no traen el equipo de protección adecuado o no sé, el uniforme, el equipo de protección, la ropa, se atora en la caja y ahí va el colaborador. Siguiente, evitar paradas y maniobras frecuentes cuando se esté jalando o empujando un objeto, así como movimientos bruscos y de larga duración. Sigue, evitar la aplicación de fuerzas iniciales y sostenidas de forma frecuente y de tiempo prolongado. Luego las famosas hernias hiatales. 11. Evitar trayectorias por pisos ranurados, deteriorados o resbalosos. 12. Evitar rampas, pendientes o superficies desniveladas en la trayectoria. Cuando esto no sea posible, jalar el equipo con ruedas como el diablo, patín o carretilla, en el mismo sentido del ascenso al subir una pendiente y en sentido opuesto al del descenso al bajar, con el objeto de evitar que la carga represente un riesgo. Y finalmente, eliminar obstáculos y objetos que pueden representar peligro de tropiezo. No saben la cantidad de veces que me ha tocado ver empresas de todo tipo que iban con el diablito cargando o manipulando cargas y pasan por encima de cables porque el de mantenimiento está ahí arreglando algo y como el cable no le alcanza, puso una extensión y ahí está atravesando toda la planta. Entonces hay que trabajar con eso. Para este sentido, sobre todo cuando hay un tema de auditoría y entrevistas, sobre todo por parte de la Secretaría del Trabajo para la manipulación de cargas, ¿cómo se hace el muestreo? De acuerdo a tu centro de trabajo. Se entrevistan a los trabajadores con el propósito de constatar el cumplimiento de las disposiciones de la siguiente forma. Si tu empresa tiene un total de trabajadores de 1 a 15, se entrevistará una persona. ¿De acuerdo? Si son de 16 a 50 trabajadores, la entrevista se debe realizar a 2 personas por parte del inspector de la Secretaría del Trabajo. Si son de 51 a 105, son 3 personas las que reciben la entrevista. Si son más de 105 personas en el centro de trabajo, es uno por cada 35 trabajadores hasta un máximo de 15. Es decir, si tú trabajas en una microempresa donde tienes 10 personas y te cae una inspección o una auditoría de Secretaría del Trabajo y te quieren entrevistar a más de una persona, con todo derecho puedes levantar la mano y decir que la norma te dice que solamente una persona debe recibir la entrevista. Ahora bien, eso no significa que es en contra, ¿no?, de las instancias gubernamentales, sino que si te vas a realizar a trabajar un apego con apego a norma, realmente sea esto con lo que te dictamina la tabla. Mi recomendación es que la comunicación, si sea una microempresa a una empresa gigantesca, sea abierta para todos en este sentido, para que cualquier persona que reciba la entrevista pueda compartir la información tal cual como tú se la has bajado desde la parte de seguridad y salud. No solamente te esperes a que ya te vaya a caer la inspección. Bien, para este manejo manual de cargas, señores, hay ciertos factores que se deben analizar. Por ejemplo, vamos a hablar de levantamiento y transporte de cargas, ¿vale? Cuando hablábamos aquí de levantar cajas y demás. ¿Cuáles son los factores que se consideran? El peso de la carga y la frecuencia. La distancia horizontal entre las manos y la parte inferior de la espalda. La región de levantamiento vertical. Torsión y flexión lateral del torso. Carga asimétrica sobre el torso. Restricciones posturales. Acoplamiento de la mano carga, es decir, los elementos de sujeción. La superficie de trabajo, los obstáculos que hay en la ruta, la distancia de transporte, hay otros factores que ahorita vamos a ver, y la comunicación, coordinación y control. Para no hacer tan largo esta capacitación, yo les desglosé por completo cómo haríamos el ejemplo para el levantamiento y transporte de carga. Vamos viendo, ¿vale? Se los dije aquí a manera de ejemplo. Vamos viendo para tratar de clarificar.
Muy bien, vamos a ver. Ejemplo para levantamiento y transporte. Vamos a ver el peso de la carga cuando se hace en equipo. Hay que registrar la masa de la carga en kilogramos y el número de operadores que realizan la tarea. No se toma en cuenta la frecuencia de manipulación. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los niveles de riesgo? Cuando son dos personas y es menor a 35 kilos, cuando son tres personas y es menor a 40 kilogramos. Es decir, el nivel de riesgo está en verde. Ahorita vamos a ver. ¿Sale? Vamos a ver cómo está esa evaluación. Aquí está cuando son dos personas y supera menor o igual a 35, como máximo 50. Aquí está dividido. Es decir, el nivel verde es el nivel óptimo donde no hay riesgo. El nivel naranja es donde hay un riesgo moderado, a medio. El nivel rojo es donde hay un alto riesgo y el nivel morado es inaceptable. Es decir, por ahí decíamos, dos personas tienen la capacidad, una persona tiene la capacidad de cargar como máximo, ¿qué? 50 kilos, ¿no? Por lo tanto, si una persona, entre dos personas están cargando un peso mayor o igual a 85 kilos, es inaceptable. Si dos personas están cargando un peso de entre los 35 y máximo 50, ya hay un riesgo. ¿Qué dice la norma? Debe ser una parte proporcional, no debe ser, eran dos terceras partes a su capacidad máxima de carga, no debe ser el peso máximo. Vamos al siguiente. En el análisis del riesgo se considera lo siguiente: la distancia horizontal entre las manos y la parte inferior de la espalda. ¿Qué es esto? Es la distancia que existe entre las manos del trabajador y la parte inferior de la espalda. Es decir, la postura en que realiza la carga. Miren aquí, cuando sus brazos están prácticamente alineados de forma vertical y con el torso erguido, no hay riesgo. Cuando hay un riesgo moderado, cuando los brazos se alejan ligeramente del cuerpo. ¿Dónde hay otro riesgo moderado? Cuando el torso está inclinado hacia adelante. ¿Dónde hay un riesgo alto? Cuando los brazos se inclinan hacia afuera del cuerpo y el torso se inclina hacia adelante. Vean aquí las posturas. ¿De acuerdo? Verde, esta es la posición donde no hay un riesgo de carga. Aquí ya están los dos riesgos moderados y aquí está el riesgo elevado de carga. Siguiente, región de levantamiento vertical. ¿A qué se refiere esto? A la distancia entre la posición de las manos del trabajador al inicio del levantamiento y a medida que la operación progrese. Vamos a ver dónde no hay riesgo. ¿Dónde no hay riesgo? Cuando están por encima de la rodilla y o por debajo de la altura del codo. Cuando se levanta de esa forma, el riesgo es nulo. ¿Cuándo hay un riesgo moderado? Cuando se realiza el levantamiento vertical por debajo de la rodilla y o por encima de la altura del codo. Finalmente, cuando hay un riesgo alto, cuando el levantamiento se realiza desde el nivel del suelo, en la postura esta equivocada que siempre realizamos casi la mayoría, o cuando el levantamiento se hace a la altura de la cabeza o superior. Esos son los niveles de riesgo para la región de levantamiento vertical. Vamos a ver el tema de torsión y flexión lateral del torso. ¿A qué se refiere con esto? Se observa el torso del trabajador a medida que levanta la carga, es decir, cuando giramos de esta manera. ¿De acuerdo? Se contempla tanto la torsión como la flexión lateral. ¿Cuándo no hay riesgo? Cuando hay poca o ninguna torsión o flexión lateral, es decir, estoy recto. ¿Cuándo hay un riesgo medio? Cuando la torsión o flexión se hace de forma lateral en el torso, es decir, giro un poco. Cuando hay un riesgo alto, cuando la torsión y flexión lateral del torso se hace en la parte desde abajo. Hago el levantamiento y la torsión. ¿Qué son las restricciones posturales? Bueno, hace referencia al grado de restricción o libertad que tiene el trabajador a la hora de adoptar una postura. Mi límite de movimiento. ¿De acuerdo? Cuando no tengo una restricción de postura, es decir, mi espectro de movimiento es amplio,
mi nivel de riesgo es bajo o nulo. Cuando tengo una postura restringida, es decir, sobre todo cuando estoy en un espacio mediano que no me permite la manipulación, porque empiezo a topar, puedo girar, pero empiezo a topar, me hace referencia, por ejemplo, cuando quiero alcanzar algo en un anaquel, cuando quiero colocar algo en algún blocker, pero estoy limitado por algún otro, eso es postura restringida, ahí hay un riesgo medio. Cuando hay una postura severamente restringida, pues estoy completamente limitado. No sé si les ha tocado que a veces realizamos cargas o vemos a colaboradores que realizan cargas que entran de frente y luego para sacar alguna carga salen incluso así también derechitos hacia atrás. Ahí el nivel de riesgo es muy alto. Cuando hablamos de elementos de sujeción en el acoplamiento mano-carga, este factor considera las propiedades geométricas y diseño de la carga que se va a manejar en cuanto a su interacción con las manos del trabajador, según se indica a continuación. Cuando hay un buen agarre, cuando los contenedores con elementos de sujeción como asas o manijas son aptos para ese propósito. Cuando tenemos, por ejemplo, cajones que tienen las asas para poderlos manipular. Las partes son holgadas que permiten un agarre cómodo. ¿Vale? Ahí el nivel de riesgo es nulo. Cuando hay un agarre regular, cuando los contenedores con asas o manijas están mal diseñadas, el material permite hacer un agarre con la mano en pinza. Los dedos deben estar sujetos a 90 grados bajo el contenedor de la carga. Aquí hablamos de un riesgo medio, donde hay un mal agarre, cuando los contenedores de diseño son deficientes, partes holgadas, objetos irregulares, voluminosos o difíciles de manejar, sacos no rígidos como bultos de arena o cemento, cargas impredecibles. Si mal no me equivoco, fuiste tú, Federico, quien mencionaba hace rato qué pasa cuando la dimensión del producto que voy a manipular es muy grande. Pues aquí está. Aquí está como vamos a valorar el riesgo. Otro factor a considerar es la superficie de trabajo. Este factor considera las propiedades de la superficie donde el trabajador camina o permanece de pie, según se indica a continuación. Cuando el piso está seco, limpio y en buenas condiciones de mantenimiento, el nivel de riesgo es nulo. Cuando el piso está seco, pero en malas condiciones, es decir, empieza a haber fracturas en el piso o hay bloques que están uno más encima del otro, que están irregulares, el nivel de riesgo es medio. Cuando el piso está contaminado, húmedo o desnivelado, superficie inestable o uso el calzado inadecuado, sobre todo para superficies húmedas, ¿de acuerdo? El nivel de riesgo es alto. Consideramos otros factores ambientales. Los factores ambientales consideran la existencia de condiciones desfavorables relacionadas con el ambiente, temperaturas extremas, circulación fuerte del aire o iluminación extrema. Por ejemplo, en alguna ocasión me tocó platicar con una persona de las que ponen espectaculares así en torres altas, que ponen publicidad. Y él me comentaba que uno de sus factores de riesgo es cuando la circulación del aire supera N número de kilómetros, ellos no pueden operar, porque el nivel de riesgo de operación es muy alto. Sobre todo porque están a altura, ¿no? Imagínate ahora trabajando también en manipulación de carga. Entonces, también el factor ambiental se debe considerar. Temperaturas extremas cuando hablamos de lugares cerrados o espacios confinados. Y en iluminación extrema también. ¿Vale? Entonces, cuando no hay factores de riesgo presente, el nivel de riesgo es nulo. Cuando está presente un solo factor, el nivel es medio. Y cuando hay dos o más factores de riesgo presente, el nivel de riesgo es alto. Trabajamos con un alto en color rojo. Y también se considera la comunicación, coordinación y control en el equipo. Se evalúa el grado de coordinación que tiene el grupo al levantar la carga, así como las posiciones de comunicación entre los dos miembros. Es decir, que exista esa armonía en el levantamiento, traslado y bajado de la carga que está realizando el equipo de dos o tres personas. Cuando la comunicación, la coordinación y el control es bueno, no se considera un nivel de riesgo. Cuando es regular, se considera un riesgo intermedio. Y cuando es malo o deficiente, se considera un nivel de riesgo muy alto. Se asigna este valor de 3.
Realmente los factores para el tema de empujar y jalar carga son básicamente los mismos, ¿sale? Eh, para el análisis de carga solamente metemos el tema del estado del equipo auxiliar y el tipo de equipo auxiliar que se va a cargar. Estos valores yo sugiero que se revisen en la NOM misma para no extendernos en la explicación del curso, sobre todo para aquellos que manejan equipos auxiliares como patines y diablitos. Con todo gusto, digo, la NOM misma te dice ahí los valores máximos de carga permisibles entre uno y otro, pero con todo gusto, si quieren al final de la presentación, como les mencionaba, les dejo mis datos para si quiere alguien que les pase esos valores, con gusto yo se los comparto. ¿Cómo se determina el nivel del riesgo? La suma de las puntuaciones obtenidas de la evaluación de los diferentes factores con el método que evaluamos es aplicable para los 5 tipos de manipulación de carga. ¿Cuáles son los 5 tipos de manipulación de carga? Los que vimos acá. Me voy a regresar un poquito. Estos. Estos son los 5 tipos de manipulación de carga. Tipo número 1, levantar o bajar cargas en forma individual. Tipo número 2, levantar o bajar cargas en equipo. Tipo número 3, transportar cargas. Tipo número 4, empujar, jalar o arrastrar cargas en equipo auxiliar. Y tipo número 5, empujar, jalar o arrastrar cargas con equipo auxiliar. Estos son los 5 para los cuales se aplica el método. Los factores son básicamente los mismos. Ya nada más incluimos el tema del equipo auxiliar en función del equipo auxiliar que quieras utilizar. Entonces, cuando tu resultado de la suma de tus factores te da estos niveles de riesgo. En verde es bajo o aceptable. Su prioridad no se requieren acciones correctivas, pero un puntaje total de 0 a 4. Cuando tienes un nivel de riesgo medio o posible, se requieren acciones correctivas a corto plazo, un puntaje de 5 a 12. Cuando tienes un nivel de riesgo alto o significativo, ¿qué hay que hacer? Acciones correctivas pronto, con un puntaje de 13 a 20. Y cuando tienes un nivel de riesgo en color morado que es muy alto o inaceptable, se requieren acciones correctivas inmediatamente. Tu puntaje va a ir de los 21 a los 32. En función del nivel de riesgo obtenido, con la tabla anterior, las acciones preventivas derivadas de la evaluación deberán planificarse atendiendo a la siguiente tabla. Aquí están tus niveles de riesgo. Tu nivel de riesgo en verde o en azul, vamos a dejarlo en verde, si creo que me jugó mal la pasada la computadora con el patrón de color. ¿Qué acciones hay que hacer? Solo se requiere dar seguimiento a los grupos más vulnerables, como mencionaba hace rato por ahí un compañero que decía que ya es una persona de mayor edad, como mujeres en plena gestación o trabajadores menores de edad, hay que hacer ciertas consideraciones, ¿no? Medio a posible, se deben examinar las tareas con mayor detalle mediante la aplicación de una evaluación específica o bien implantar medidas de control mediante un programa de ergonomía para el manejo manual de carga. Cuando tu nivel de riesgo es alto, que está ahí en rojo significativo, se requiere una acción rápida, por lo que se deben establecer medidas de control mediante un programa de ergonomía para el manejo manual de carga. Y cuando tu nivel de riesgo es muy alto, considerado como inaceptable, se deben detener las actividades e implementar medidas de control mediante un programa de ergonomía para el manejo manual de carga. Si a mí me preguntan, el ideal es que siempre estuviéramos en verde. La realidad en el 98% de los centros de trabajo es que estamos del amarillo al rojo. El ideal es que estemos en verde, pero la realidad es que estamos casi el 98% de las empresas en el amarillo tendiendo a rojo. Esa es la actualidad y la realidad de nuestros centros de trabajo con respecto al manejo manual de cargas. ¿Pero por qué? Hay una razón. La implementación de la norma tiene poco. El trabajo con la NOM realmente tiene muy poco que entró en vigor. Y entramos con el tema de la vigilancia a la salud. El programa para la vigilancia debe contemplar los siguientes 5 criterios. 1. Realizar exámenes médicos iniciales a tus colaboradores. Esto es fundamental. Cuando realizamos entrevistas de ingreso a los colaboradores, muchos de ellos mienten, a veces por la necesidad misma. Pero se debe realizar el examen médico inicial, indudablemente. 2. Exámenes médicos de acuerdo con la actividad específica de los trabajadores. Es decir,
Si yo voy a tener un trabajador que va a realizar manejo manual de cargas porque va a trabajar en un almacén, no es el mismo examen médico que le voy a realizar a una persona que va a estar trabajando en una oficina. Luego cometemos el error de realizar exámenes médicos de forma general para el trabajador y lo dejamos de esa manera, cuando la naturaleza de su actividad va a ser diferente. 3. La detección y análisis de trabajadores que presentan signos o síntomas debido a un posible trastorno musculoesquelético laboral. Es decir, hay que analizar realmente ese colaborador de forma individual. 4. Los exámenes médicos deben efectuarse de conformidad con lo establecido por las normas oficiales. Eh, eh, en sistemas de gestión hablamos de algo que le llamamos la TRIN-norma, que es la ISO 9000 para temas de calidad, ISO 14000 para temas de sistemas de gestión ambiental y el ISO 45000 que habla de sistemas preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Quien implementa estos sistemas con estas normativas te habla de la periodicidad y recurrencia de los exámenes médicos. La misma norma te lo menciona, sin embargo, de acuerdo a la naturaleza del centro de trabajo, tú puedes abrir o cerrar esa periodicidad. Y finalmente, la aplicación de las acciones preventivas y correctivas para la protección de la salud de los trabajadores. Como les mencionaba, una de las bases de la NOM 036-1, que es factores de riesgo económico en el centro de trabajo, sobre todo el manejo manual de carga, trabaja o tiene como base el cuestionario nórdico de Corinca. Yo les recomiendo que si pueden, le den por ahí una leidita a este del cuestionario. ¿Cuál es su propósito? Su propósito no es otra cosa que detectar la existencia de síntomas iniciales que todavía no se han constituido como una enfermedad. Les va a ayudar a ustedes como centro de trabajo para que recopilen información sobre dolor, fatiga o molestias corporales. Incluso la norma misma trae ahí un pequeño diagrama del cuerpo humano para que mediante el cuestionario nórdico de Corinca empieces a identificar a manera de entrevistas internas en tu centro de trabajo, dónde es del colaborador que está expuesto a manejo manual de cargas por jornadas extendidas, empieza a sentir un tema de molestias, factor fatiga, dolor o cansancio localizado. Puede ser espalda baja, puede ser lumbar, puede ser en el cuello, puede ser en los hombros, puede ser en extremidades inferiores o superiores. Creo que vale la pena que esto se empiece a trabajar de manera preventiva. Si a mí me preguntas, este cuestionario nórdico no debería realizarlo una persona al azar. Si ustedes tienen en su centro de trabajo una persona especialista de salud, llámelo un enfermero o un médico laboral, que sean ellos que realicen la entrevista. Porque me ha tocado un par de veces que esta entrevista la realiza el mismo supervisor del operador y la información termina falseada. La información termina por estar ahí falseada, sobre todo porque quieren regresar a la actividad, ¿no? De uno o de los otros, de uno de otros lados. Nosotros aquí en HMG tenemos una cultura que decimos que ante la duda actúa con seguridad y tenemos ahí una frase como lema cuando trabajamos en este tema de la directriz de seguridad del trabajo, que es la seguridad es el arte de preservar vidas. Y preservar vidas es calidad de vida, preservar tus mejores años de vida. Bien, muchachos, pues hasta aquí el tema de las generalidades de la norma, de esta NOM 036, de factores de riesgo ergonómico en el trabajo, en su primera parte, que es manejo manual de carga. Como les menciono, la finalidad del curso no es venir a leerles la norma, sino tratar de sacar los fragmentos más importantes y tratar de aterrizarlos a la naturaleza de los centros de trabajo de cada uno de ustedes. Entonces, abrimos en este momento para ustedes alguna sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera realizar con toda confianza. Ya sea por el chat o que quiera levantar la mano. Adelante, dice por ahí Rocío Rodríguez, tengo una duda. Adelante, Rocío.
respecto sobre la faja, dígame. Aquí la voy leyendo en el chat. A ver, mira, por ejemplo aquí Alejandro de la Luz Flores, voy a ir leyendo los mensajes que me van apareciendo aquí en el chat. De acuerdo, y ahí voy respondiendo. ¿Cuál es la mejor forma de cargar los colchones en un hotel? Hay que trabajar con equipos, preferentemente equipos de auxiliares, pero si no es así, hay que hacerlo por el método de empuje y arrastre, Alejandro. Normalmente lo que se debe de hacer de manera correcta para un hotel, en el entendido de que no es un solo colchón el que vas a manipular, sino que deberías manipular varios. Ahora, habrá que entender el momento de la manipulación del colchón, porque uno es, si vas a solamente a suplir uno en una habitación, el tema es de empuje y arrastre, con los kilos máximos permitidos con un equipo auxiliar. Si vas a trasladar más de un colchón, el ideal es levantarlo por medio de un equipo auxiliar como patines y tarimas. Pero dependerá el momento, porque puede ser, digo, mi madre fue ama de llaves en un hotel de aquí de la ciudad, y ella comentaba que hay ocasiones en que solamente sustituyes el colchón de una habitación. Para ese sentido, lo adecuado sería hacer la manipulación con un equipo auxiliar, realizando las actividades de empuje y arrastre, pero si vas a cambiar el tema de la manipulación de los hoteles, es cambiar todos los colchones de un piso, es con la manipulación totalmente con equipos auxiliares. Dice aquí Rocío Rodríguez, en mi centro de trabajo lo piden mucho, aunque ya se les dio la plática respecto a ello. Hablamos de la faja, Rocío. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlos entender? ¿Me puedes compartir la naturaleza del centro de trabajo, Rocío? Por favor. Sí. ¿Qué tipo de materiales son los que manipulan ahí ustedes? Mm, Ay, mira, estoy leyendo, me estoy permitiendo leer aquí los mensajes mientras Rocío nos pone ahí el mensaje. Dice Ismael Salcedo Gómez, un comentario fantástico. Dice, ¿alguien ha tenido alguna situación con alguna persona sobrepeso derivado de su orientación sexual, binario, transexual u otra? ¿Con qué organismo te puedes esperar para brindarles la mejor atención e información? Eh, Ismael, fíjate que a mí en alguna ocasión, yo no he tenido ningún problema con un tema este ahorita que tiene que ver con la inclusión, pero sí me tocó con una mujer, fíjate, y con una ingeniera incluso, que me decía que no estaba de acuerdo con lo que decía la norma porque le parecían demasiados kilos para lo que ella tenía que cargar y que los hombres deberían cargar más. Tratando de darle un poco de respuesta a tu pregunta y en el afán de querer ser políticamente correcto, yo creo que la norma es muy clara y espero no ser grosero y no herir alguna susceptibilidad o estar faltando claro, de respeto a alguien. Creo que la norma es muy clara y divide entre género femenino y masculino. Cuando tú haces el comentario aquí de temas de una persona, una mujer transexual o un tema así, la naturaleza de nacimiento lo pone como una persona masculina o femenina. La norma es muy clara en ese sentido. No sé si alguien de ustedes haya tenido una situación particular, pero la norma es binomial, femenino o masculino, de acuerdo al tema de género de nacimiento. Voy leyendo ahora sí aquí con Rocío, dice, en mi centro de trabajo fabrican papel, es decir, hojas de color, folders, etc. Manipulan rollos. Ok,
Mm, el tema de la faja, Rocío, es un tema de equipo de protección personal, pero en un tema cultural. Ojo, la faja es un equipo de protección personal en función de uso auxiliar. Si alguien quiere compartir aquí algo más, también es válido. Es decir, la norma menciona la cantidad máxima de kilos para cargar de forma individual o grupal por persona. Sin embargo, no menciona que te diga kilos máximos con o sin faja. Simplemente te dice la cantidad máxima de kilos a cargar. La faja se entrega en función de equipo de protección personal, pero como equipo auxiliar, por un tema postural. Lo que te permite la faja es la postura al momento de levantar, bajar o la manipulación y la torsión del torso para el posicionamiento correcto. De nada te servirá que tú le des una faja a una persona si está superando la cantidad de kilos que la norma te está diciendo, o viceversa. De nada te sirve darle la faja si la cantidad de kilos que está cargando está por debajo de lo mencionado en la norma y no contempla los factores de riesgo como la limitación de movimiento o como el nivel de torsión o las posturas forzadas. Por lo tanto, el tema de la faja es un tema más de equipo de protección personal, pero es un equipo auxiliar. Te escucho, Federico, adelante. Me imagino que la compañera tiene el detalle porque muchos piensan que utilizar una faja aumenta tu capacidad de levantamiento de cargas. Ah, Cuando nos vamos más a detalle, la Organización Mundial de la Salud dice que es un auxiliar para postura de posición, más es no postural. considerado como un... Definitivamente, Federico, tienes toda la razón. Justo hacía yo la mención, gracias por enriquecer el comentario. Rocío, la realidad es que la faja no te da superpoderes. La faja lo único que te ayuda es para el control postural. Al tener tú la faja colocada de forma correcta, lo que te permite es que no realices posturas forzadas o limita tu movimiento para que no caigas en ese error. Es un equipo de protección personal auxiliar, pero no te da ese superpoder de poder levantar mayor cantidad de kilos. Eso no es así. Hay una limitación. Te escucho, Federico. Sí, lo que le iba a comentar. Yo hice hace poco, aquí me hice trabajos, construcción, un ejemplo, le puede ser la compañera. Quité el espiral de un cuaderno y lo puse de ejemplo como una columna vertebral. Lo encinté y lo doblé. Digo, este es su columna vertebral. Le quito la cinta, ¿cómo quedó? Que no queda bien porque la limitante de movimiento es mínima. Y muchas personas o tienen la creencia de ponerse la faja lo más apretado que puedan y piensan que con eso les va a ayudar. Al contrario, les puede originar una enfermedad de trabajo que sería una hernia. Correcto, correcto, Federico, correcto. Muchas gracias, gracias por enriquecer el comentario. Señorita Rocío, no sé si pudimos dar ahí respuesta ahí también con el comentario enriquecido de Federico, pudimos dar respuesta a su comentario. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Algún comentario? Sigo leyendo aquí el chat, pero bueno, ya no hay más dudas. Dice Rocío, sí, muchas gracias. ¿Alguien que quiera hacer un comentario? ¿Algún que quiera levantar la mano con toda confianza? Bueno, eh, si no hay más comentarios, ¿qué les pareció, muchachos? ¿Qué les pareció la plática? ¿Qué les pareció esta pequeña sesión?